poner pantalla completa. Ahora sí, muy bien. Muy buenas noches. Aquí tenemos de fondo una foto de la Capadocia. Y lo que están viendo ustedes es una catedral. O sea, es una catedral y al lado había un monasterio. Y esto nos anticipa lo que vamos a platicar esta noche, que es sobre el monacato. Estuve a punto de decirles que no hoy vamos a tener clase porque tuve un día muy complicado, pero logré terminar de preparar la clase. Entonces, por eso es que estamos aquí presentes, porque se logró el objetivo. Permítame, vamos a ver. Ahí está, es esto. Y empezó a llover. Bueno, que quite la cámara porque tengo una cara de... Ahora, aquí pueden ver un monasterio para que vean el concepto que se tenía de aislamiento del mundo. Este fenómeno que vamos a estudiar de monacato, tenemos que tomar en cuenta que no es solo una característica del cristianismo católico. No. También, por supuesto, vamos a tener monasterios, vida monacal en Oriente. Hay una provincia griega que se llama Meteora, que se caracteriza por sus monasterios que cuelgan prácticamente de las grandes rocas, o el monte Athos, que es como una especie de estado, donde es un conjunto de monasterios gobernados por el abad, por el monje, y que siguen las características propias del periodo de la Edad Media. Ahora, esta idea del monacato, es decir, de aislarse, de vivir en comunidades, también tengo que aclarar, no es propio solo del cristianismo o solo propio de ortodoxos y católicos. También dentro del cristianismo tenemos monasterios anglicanos que al darse la separación, pues continuaron dentro de ya la visión anglicana, que lo vamos a estudiar en su momento. Pero vamos a encontrar estas expresiones de aislamiento, por ejemplo, en la religión hindú, en el budismo, por supuesto, que es como el más significativo, y ahí está el Dalai Lama y el monasterio de Lhasa ¿cómo se llama esta región? Por favor, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos muy mal. Ya me acuerdo. Tíbet, el Tíbet. También hay comunidades monásticas en el Islam, los derviches, por ejemplo, que son turcos y que se caracterizan por entrar en una especie de trance a través de un baile que se está dando vueltas con unas grandes faldas. Y son los derviches, ¿ya? Dentro del mundo islámico, por supuesto. También hay comunidades shintoístas, ¿verdad?, que van a ser características de la religión japonesa. Y en fin, podremos encontrar que va a ser un fenómeno muy común en la humanidad, ¿verdad?, que es la idea de aislarse para dedicarse a una vida religiosa con distintos contenidos. Eso sí, digamos, unos van a pensar que la idea es unirse en el nirvana, ¿verdad?, de encontrarse con su yo interior en un individualismo total. Otros es una vida comunitaria, pero de aislamiento, es decir, vamos a estar juntos para protegernos, pero cada uno va a llevar su vida privada. Tenemos, digamos, organizaciones monacales masculinas y femeninas, que también es otra de las características que podríamos decir. Las femeninas, en el caso del cristianismo, pues van a ser como órdenes hermanas de las masculinas, con sus fundadoras y todo, y también tienen distintas finalidades, y el monacato tiene también un desarrollo,
Ya tenemos el monacato primitivo, después ya tenemos el monacato medieval, tenemos el monacato del Renacimiento, de la Ilustración y el actual. Entonces es un fenómeno que sigue presente y vigente. Y como habrán visto, no es solo característico del cristianismo y mucho menos solo del catolicismo. De hecho, el origen de los monjes es en Egipto, entre los siglos III y IV, y esto lo habían tomado, ¿verdad?, de las, digamos, de las herencias coptas que recogen toda la tradición anterior a la cristianización de Egipto. Por tanto, se enlazan con las prácticas religiosas anteriores, digamos, la religión de los egipcios, de los faraones, donde tenemos los grandes complejos de Luxor y Karnak, donde hay unos sacerdotes que viven como monjes, ¿verdad?, aislados, con sus prácticas religiosas. Habían unos monjes que se pasaban toda la noche, pues, digámoslo con términos actuales, orando para que el sol le ganara a la noche, porque la noche era la nada y la nada era lo que destruía la creación, y por tanto los egipcios pensaban que cada día era una renovación de la creación, porque el sol, que va a ser un dios muy como el principal, digamos, dentro de la cosmogonía egipcia, había triunfado sobre la nada, que van a ser la dualidad, en el concepto dual, al momento de plantearse la cosmogonía y la teogonía egipcia. Total, que de ahí es donde vemos una gran influencia, por supuesto. Y por eso es que en Egipto es donde nace esta tradición, ¿verdad?, de apartarse del mundo. Con San Pablo y San Antonio Abad, considerados los primeros monjes cristianos, dando lugar a las primeras comunidades de solitarios en Atebaida, o sea, viven solos, se apartan. Es un fenómeno sociológico sumamente interesante, que es como un desconecte. Ya me cansó el mundo, me quiero dedicar solo a Dios, y se van y viven solos. Al principio era un aislamiento total. Después, pues, se van a unir, aunque van a seguir solos, pero hay como un espacio donde ya se sabe que ahí están todos los solitarios, y, y poco a poco se irán organizando para crear unas comunidades mucho más sólidas. El monacato para el cristianismo es sumamente importante porque es uno de los que va a formar la sociedad y la economía de la Edad Media. Y también donde se va a manifestar la transformación que veremos de la Baja Edad Media, donde en términos de Marx diremos que ya estaban las semillas de la descomposición del modo de producción. ¿Por qué? Porque al principio el monacato de la Alta Edad Media obedece precisamente al sistema económico feudal, que era una economía agraria no comercial. Y por tanto, digamos, las unidades de subsistencia religiosa son los monasterios. Ahí conviven, ahí intentan, digamos, llevar sus vidas de alguna manera comunitaria, siguiendo, digamos, las normas propias de aquel modo de producción, y también van a tener algunos pobladores que se van a unir, que van a roturar, van a trabajar la tierra. Los grandes roturadores de Europa también se les llama a estos monjes porque van a ampliar y extender la frontera agrícola. Y van a ir, porque como buscan el aislamiento, van a buscar otras zonas y la rotura de la tierra, y después llegan otros pobladores que quieren vivir ahí bajo el sistema feudal, obviamente. Entonces la protección la da el monasterio y los siervos dependen y están adscritos a ese monasterio. Pero en la Baja Edad Media va a haber un cambio porque surge las ciudades, los burgos. Por tanto, tenemos una sociedad burguesa, es decir, unos pobladores en estas ciudades que no dependen de un señor feudal. Las relaciones feudales ahí no existen. Y además, los reyes, como estaban debilitados en su poder ante los señores feudales, van a ver en estas ciudades el instrumento social para poder ir afianzando su poder hasta llegar al poder ilustrado. Primero el poder absolutista y después el absolutismo ilustrado de las monarquías. Bueno,
Cuando se fundan esas ciudades, entonces les dan leyes propias, que son los fueros, que vienen a ser los antecedentes de los códigos municipales vigentes en la actualidad. Si hay una institución medieval, es la municipalidad. Ahí está concentrado todo lo que era aquel ideario del medioevo. Y sobre todo de la Baja Edad Media con el surgimiento de los burgos. Y entonces los burgos suscitan la necesidad de que existan unos monjes, pero que ya no se aíslen, sino que estén dentro. Y entonces esos monjes se van a denominar frates, frailes, pero no es frates, es frailes, hermanos, ya, son hermanos. Y por lo que vamos a empezar a ver ahora, pues los más radicales, como van a ser los franciscanos, bueno, San Francisco, que es su fundador, va a decir, vamos a vivir de la mendicidad, es decir, lo que nos dé la gente, eso vamos a comer. Y por eso se llaman las órdenes mendicantes, y sobre todo dos, que son las principales, y que todavía existen, los franciscanos y los dominicos. Pero todo esto es un proceso, es un desarrollo, pero que ya en relación a los egipcios iniciales de la Tebaida no tienen ya más que solo la actitud de vivir aislados, pero sobre todo los frailes, el aislamiento ya es un aislamiento interior porque están en medio de la ciudad, ¿ya? Y salen, y se relacionan, y predican, y hacen de todo. Trabajan en las universidades porque son los iniciadores de las universidades. Después van a ser consejeros, van a ser administradores, en fin, la situación va a cambiar. De ahí van a venir otro fenómeno que es, ya no son frailes, sino son religiosos per se, ¿verdad? Que viven y se dedican a la educación. Y esto lo vamos a ver en el Renacimiento, la gran orden de clérigos dedicados a la educación de las élites, porque los burgueses es la élite, ya no los nobles, porque al principio veremos que los frailes medicantes pues van a formar nobles, pero ya los que vienen, los hermanos a secas, son quienes, o clérigos también, que se van a dedicar a la educación de la burguesía, que es la clase emergente. Y entre esos vamos a tener a los jesuitas, o Compañía de Jesús. Después veremos, bueno, en todo este ínterin habrá unas órdenes que se van a dedicar a la defensa militar de los santos lugares, que son las órdenes militares de los caballeros. Por ejemplo, la de San Juan, la orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, la famosa orden de Malta, que nació con ese espíritu de caballeros para ir a la guerra en los santos lugares, es decir, en Jerusalén y toda esta zona, y que en la actualidad la Orden de Malta se dedica a ayudas benéficas, que todavía existen, por supuesto. Después vendrán las órdenes hospitalarias, las que se dedican a la salud, y ahí vendrán las órdenes que se van a dedicar a los pobres. ¿Sí? En fin, ahí va a ir cambiando según sean las circunstancias, como se vayan dando el desarrollo social según el modo de producción. Se adaptan, ¿ya? Se acomodan a ese modo de producción. Esto tiene su punto de arranque en el ascetismo primitivo, que se va a caracterizar por una exagerada austeridad que se va a imponer a los cristianos, tanto hombres como mujeres, porque tendremos órdenes religiosas masculinas y femeninas. Y estos ascetas no se alejaban de su comunidad, sino por el contrario permanecían en medio del mundo con sus familias y participaban en la vida en común de la sociedad. Pero a finales del siglo III, estos ascetas empiezan a irse al desierto, ¿ah? Es como su hábitat. Entonces ellos quieren estar ahí ya no preocupados por nadie. Y es también cuando veremos que en el monacato nace lo que va a ser el celibato, es decir, no se casan, no tienen familia. En el caso de Oriente, los monjes van a mantener ese celibato, monjes y monjas. En Occidente, monjes, monjas y clérigos, ¿ya? Y instituciones laicas con celibato, también, que lo vamos a encontrar. Como les digo, el desarrollo de esto es inmenso. Aquí solo vamos a hacer una pincelada,
porque me parece interesante que pudiéramos abordarlo. Y lo vamos a hacer de la forma más simple y sencilla, sin utilizar los textos que tenemos, que ellos profundizan muchísimo más. También otro de los fenómenos juntos con este escepticismo es el anacoretismo, que es la forma temprana y más concreta del monacato cristiano en Oriente. Son cristianos que a partir de la segunda mitad del siglo III, en un número rápidamente creciente, añadieron al ascetismo practicado hasta entonces dentro de la comunidad cristiana esa separación permanente de la familia y la comunidad. Son las anacoretas, viven en cuevas. ¿Ya? Y entonces hay muchas anécdotas de los anacoretas, como la imagen que están viendo, que los animales se acercaban a ellos y convivían con los animales. Son personas que van a vivir de lo que esté, de plantas silvestres, de langostas, grillos. O sea, los veganos, digamos, podrían tener a un anacoreta como su santo patrón, ¿verdad? Porque ellos no van a comer de nada que no esté ahí, ¿verdad? Miel silvestre, de apiarios no intervenidos por mano humana, sino que están ahí, la naturaleza se las da, y eso comen. No comen carne. La única proteína que consumen es de estos insectos, como ya he dicho. Y es una vida extremadamente rígida, por supuesto. Es una manera de identificarse, de desprenderse, de alejarse del mundo convulso. Porque, como lo vimos en las clases, sobre todo cuando estudiamos a San Agustín, hay como un rechazo al mundo. ¿Por qué? Porque ven que el mundo es malo. Empieza esta mentalidad de que después va a cuajar muchísimo a partir del barroco, que hay tres cosas, ¿verdad?, que hay que combatir, ¿verdad? El mundo, el demonio y la carne. ¿Ya? Entonces ahí se está gestando todo este discurso que después va a tener mucha influencia en el cristianismo católico. Y en el ortodoxo también, por supuesto. Y va a provocar en el cristianismo católico toda esta producción de imágenes profusas del Jesús sangrante, que es propio del barroco, que lo estudiaremos en su momento y también sus implicaciones sociológicas hasta la actualidad. Entonces, desde principios del siglo IV, la tradición ascética dio vida a la institución del monacato, con rasgo peculiar de huida del mundo. Ya lo dijimos, en el Alto Egipto, ¿se acuerdan que este señor ya lo habíamos mencionado? San Pacomio. Aportó al monacato la vida en común y la obediencia al superior religioso. Y empieza a plantearse una jerarquía. Al inicio no, al inicio se van, estamos todos juntos, aquí todos somos iguales, nos protegemos unos a los otros, si alguien se enferma, pues lo ayudamos. Pero San Pacomio dice, no, esto es un caos, ¿verdad? Esto no vamos bien, ¿verdad? Porque habían unos que decidían no bañarse, ¿verdad?, como parte de su penitencia, y entonces estaban todos llagados, todos engusanados, y no, porque llegaban a unos extremos un poco así. Otros, no voy a comer 40 días, entonces era una mortandad de estos. Eran demasiado frágiles, se enfermaban constantemente. Entonces había que poner un orden, y ese orden lo iba a dar una vida en común con una obediencia a un superior, a quien le iban a preguntar, ¿puedo hacer penitencia por esto? Sí. ¿Puedo hacer? No, ya iban mucho, comé, toma agua, asoléate un poco, salí de tu cueva, ¿ya? Cosas así. En Asia Menor, San Basilio, Asia Menor es lo que es Turquía, promovió y organizó el monacato. Las observaciones de San Basilio fueron base del monacato bizantino y su influencia literaria se recibió también en Occidente. ¿Ya? Esa es la ruta que vamos viendo. Aquí está un cuadro de San Basilio dictando doctrina en el Museo del Louvre, que es obra de Francisco de Herrera el Viejo. Obviamente que no obedece al tiempo de San Basilio, ni se vistió así. Aquí estamos ya en otro periodo artístico, por supuesto. Pero hay unos monjes, estos son como cartujos, estos son dominicos, bueno, este es cisterciense, en fin, ahí hay varias órdenes representadas alrededor. Como ven, aquí está San Basilio y alrededor están todos los que van a surgir después de que este es San Pacomio que le está hablando. O sea, hay una
iconografía muy, muy bonita. Y esta es la ruta. Esta es la ruta que vamos a ver, que ya los había mostrado, que van a desarrollarse para la llegada del monacato a Occidente, parten de Egipto. ¿Ya? Obviamente muchos de estos monjes van a hacer sus peregrinaciones a Jerusalén, Belén, llegan a la Capadocia, llegan al Asia Menor, pasan a Constantinopla, de aquí se vienen a Roma, de Hipona salen para Roma también, como ya lo vimos en el caso de San Agustín, van a subir hasta Alemania, hasta lo que después será la ciudad imperial de Treveris, ya, como bien ya lo explicamos, Marsella, Tours, de aquí pasan a Inglaterra. El monacato en Inglaterra y sobre todo en Irlanda es fundamental para la organización social que van a desarrollar tanto en Inglaterra, en Gales, en Escocia y en Irlanda. De hecho, son monjes los que van organizando todas estas sociedades. Ya después va a venir la invasión normanda y todo lo demás, pero ahí vamos a tener como el germen y también de lo que es el derecho constitucional inglés. Nace de esta particularidad, forma de fundarse, ¿ya? Van a haber órdenes religiosas poderosísimas que implementarán prácticamente una especie de imperios, como lo es la orden de Cluny y los monasterios de la Lotaringia, que dependen prácticamente de un monasterio madre. Por ejemplo, aquí el monasterio madre es Cluny, y aquí se van a extender en todos los lados. Miren aquí, este mapa es muy, muy interesante porque siguiendo el camino de Santiago, en esta zona ya reconquistada, van a llegar hasta Santiago de Compostela. Y a medida que vamos viendo su expansión, esta expansión después suscitará el surgimiento de ciudades. Por ejemplo, aquí está San Gilés, que era un monasterio, y después se volvió un feudo religioso. Y aquí pueden ver cómo en Occidente, por tanto, van a tener una gran influencia. La orden de Cluny. ¿Verdad? Este es un mapa que a mí me encanta porque nos está dando la visión de cómo salen de Egipto. Miren las cosas que hizo San Pacomio en toda la parte sur de lo que hoy es Egipto, ¿verdad? En la Tebaida, que es alrededor de la ciudad de Tebas. San Antonio Abad, que va a estar también en estas regiones. Y vamos a tener a eremitas y cenobitas en el desierto, que son estos. Y aquí también hay cenobitas y hay eremitas, alrededor de las ciudades de Jerusalén y de Belén, que es una zona muy desértica. Y claro, a esto les gusta eso, donde se puedan sentir aislados totalmente del mundo. A ver, ¿qué buscan estos monjes? Porque uno puede pensar que es una locura lo que están haciendo. Entonces lo que buscan es una fuga del mundo, fuga mundi, irse. ¿Y por qué? Porque buscan la perfección. ¿Y quién es la perfección según en su mentalidad de discurso? Jesucristo. Entonces lo que quieren es imitarlo. ¿Y cómo lo imitan? Yéndose. ¿Y por qué lo imitan así? Porque Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces se van. Vamos a tener eremitas que viven en una ermita, solitos, los anacoretas que están un poco más organizados y los monjes que ya son una organización, o sea, pertenecen a una organización que tiene una regla, es decir, algo escrito de qué es lo que tienen que hacer y cómo deben de vivir. Tienen un ascetismo corporal, porque ya lo dijimos, el cuerpo, la carne, es la que incentiva a abandonar la perfección cristiana, entonces la van a castigar. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio del silencio. Hay una orden que todavía existe, los cartujos, que uno de sus votos fundamentales es de silencio. O sea, muchos de nosotros ahí no aguantamos un minuto. Me acuerdo yo, Alf, no sé si se acuerdan de esa serie, cuando Alf decide irse a un monasterio de los hermanos del perpetuo silencio, eso ya se imaginarán, es un caos. Hacen ayuno,
Entonces, ¿por qué? Porque no hay que darle al cuerpo lo que pide. Entonces hay unos ayunos muy rigurosos de vivir solo de pan y de agua, o solo de agua y miel, o solo de agua y bichos, vigilias. O sea, si lo normal era que el ser humano duerme en la noche, ellos van a estar, no van a tener un sueño de corrido, sino a ciertas horas de la noche se levantan, oran, se vuelven a dormir y así se están. Y el trabajo ya no lo ven como un castigo, sino como un valor, una forma de perfeccionarse y acercarse a la divinidad. Digamos que por eso es que estos son los primeros que van a empezarnos a hablar de la necesidad de, de cambiar el concepto del trabajo. Y de ahí van a hacer después el trabajo intelectual, que es lo que los van a llevar. Otra de las cuestiones en tu espiritualidad es la renuncia al corazón, porque dicen que el corazón es traicionero. Entonces también ahí nace la idea que el corazón hay que tenerlo encerrado en 7 cerrojos y que solo debe ser dedicado a Dios. Y eso es una lucha ascética. Y van a haber muchos escritos que nos van a hablar de la necesidad del silencio absoluto para que solo se llene del sonido del mensaje divino. Entonces ahí, por eso las oraciones, vamos a encontrar muchas recitaciones de salmos. Primero los que viven solos, obviamente solitos ellos, pero ya cuando son monjes en comunidad, lo hacen contestándose. Un grupo dice una cosa, el otro va a contestar otro, el que es recitativo. Hay que luchar contra los demonios y las tentaciones. Entonces, por eso es que necesitan no tener una tentación al lado, alguien que uno le quiera platicar o mira, tomémonos un vinito y tal. Digamos, eso es lo que está ahí. Y esto me está diciendo que si se apartan del mundo es porque esa sociedad donde ellos vivían era bullanguera, alegre, de fiestas, ya con cierto gusto a la suntuosidad, etc. Eso es, digamos, un signo que podemos distinguir de estas prácticas. Durante la Edad Media, esto se va a perfeccionar, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese clero se va a denominar regular porque obedece a una regla con un superior. Y ese clero va a estar compuesto por sacerdotes que convivían en conventos y conformaban distintas órdenes religiosas. Su intervención en la vida medieval fue decisiva en este periodo, por supuesto que sí, porque gracias al trabajo de los regulares fue posible el desarrollo de la enseñanza, la conservación de los escritos clásicos, la asistencia social y el nacimiento de la medicina moderna que deriva de los hospitales surgidos en el medioevo. Todas esas actividades se dedicaron estos. Y como ya dijimos, ¿verdad? La idea es ser desprendidos, entonces tienen un uniforme, que es un hábito, que los va a distinguir para separarlos de uno y otro. Entonces tenemos a los monjes cistercienses, que tienen un hábito negro, los frailes franciscanos, que su hábito es café, el cartujo, que es blanco, y los dominicos, que es beige con negro, ¿ah? Como que los mezclan. Estos, los cistercienses y los cartujos, sí son monjes, y estos, los franciscanos y los dominicos, son frailes. Pero vamos a tener a un personaje sumamente interesante que va a ser San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia es el que va a recoger toda esa tradición que existía de reglamentos, porque eso son las reglas, son reglamentos. Y estos reglamentos viene San Benito de Nurcia y dicen, bueno, a ver, vamos a poner un poquito de orden aquí. Más del que había, hay que hacerlo. Porque también se daba cuenta que la psique humana es frágil y entonces no podía ponérsele mucha carga a un punto sobre otro porque eso provocaba lo que denominamos estrés. San Benito dice, bueno, ¿cómo vamos a lograr una estabilidad emocional de los monjes? Por una regla que tenga balanceadas las actividades humanas. ¿Ya? Y su lema va a ser ora et labora, oración y trabajo. ¿Ya? El hábito va a ser negro con túnica
y algunas congregaciones van a utilizar el hábito blanco, como ya lo vamos a ver en su momento. ¿Qué se va a caracterizar esa orden, esa espiritualidad? Ya dijimos, la oración y el trabajo manual diario. ¿Ya? La palabra de la importancia de la palabra de Dios y el oficio divino. El oficio divino son el libro de las horas, ¿ya? Que van a estar regulados según las horas. Al amanecer, a media mañana, después del almuerzo, antes de dormir y a medianoche. Y la vida comunitaria, ¿verdad? Y el amor fraterno son hermanos que viven en una comunidad. Y también hay una especie de democracia, porque adentro de las comunidades monásticas se eligen a su superior, y con voto de todos. Pero estamos en Edad Media, ¿cuándo nace? Poco a poco vamos a empezar a ver que se van a ir incorporando nobles a los monasterios. Entonces, los nobles, por ser nobles, no pueden trabajar manualmente. ¿Qué es trabajar manualmente? En la tierra. No pueden tocar la tierra. Son nobles. Entonces vamos a ver que va a ingresar otro grupo, que son los legos. Los legos son personas campesinas que quieren llevar una vida de monje, pero no tienen la dote para pagarse eso. Entonces lo hacen por medio de trabajo. Ellos están eximidos del oficio divino en el coro. No tienen que ir al coro, porque están trabajando la tierra. Entonces ellos, mientras están trabajando, están orando. Llevan el marca de las horas, pero están ahí labrando y les toca, qué sé yo, rezar el Salmo 40 y se los dan de memoria porque se los enseñan para memorizar y ahí están. Se dedican digamos, al cuidado del monasterio, al procurarle los alimentos a los monjes, a las caballerizas, a todo. ¿Ya? Quienes hayan visto la película, o leído el libro, todavía mejor, El nombre de la rosa, qué mejor demostración de eso, donde estaban los legos y estaban los monjes. ¿Ya? Eso sí, conviven todos, pero cada uno con sus tareas, por supuesto. La obediencia como discernimiento de la voluntad divina, que eso es lo que vamos a encontrar. ¿Y qué santos conocidos de esta orden vamos a encontrar? La Santa Escolástica, porque también está su edición femenina, y a San Gregorio Magno, que llegó a ser papa. Pero en la Edad Media va a haber un momento de una descomposición de todas las ideas que había hecho San Benito de Nursia en el monasterio de Montecassino, que la clase anterior se acuerdan que apareció que dos dijeron, ya me cansé de esto, ya no quiero ser rey, me voy a Montecassino. Y obviamente, imagínense ustedes, un rey que había sido rey, al principio tal vez se tuvo la intención de vivir así con austeridad total, pero llega un momento donde ya no. O un noble, pues yo estoy aquí porque mismo no me queda de otra. Entonces va a querer ser superior del monasterio y empieza el enriquecimiento de los monasterios, por tanto ya no se está cumpliendo con el principio de pobreza, porque digamos, los votos que hacen es obediencia, pobreza, castidad y obediencia. Entonces, la pobreza ya no se está viviendo y hay una separación social ahí adentro que no obedece a los idearios planteados al inicio. Yo soy rey, no me voy a poner a escribir, yo solo quiero rezar y que me atiendan, ¿verdad? Cosas así. Entonces, dentro de la Orden de San Benito van a haber dos procesos de reforma y eso lo vamos a seguir viendo tanto entre católicos y ortodoxos constantemente. O evangélicos también, que la reforma es querer vivir como se vivía antes. Y entonces empieza todo aquel imaginario a construirse, que antes eran muy buenos, que no sé qué, y nosotros queremos volver a hacer eso. Y surge la Orden de Cluny, que fue organizado bajo el estricto cumplimiento de la regla de San Benito, que se basaba en la confesión pública de los pecados, el silencio, la oración, combinada con el trabajo manual y la repetición de los salmos. ¿Qué es esta confesión pública de los pecados? Pues en el refectorio, que es donde comían, o en el claustro, que era donde se juntaban a orar, había un momento en el cual el superior decía, bueno, que alguien de los hermanos se quiera confesar, lo puede hacer ahora. Entonces él provenía, se hincaba delante de todos los hermanos, decía todo lo que había hecho, y el superior le imponía una penitencia.
pero todo el mundo se ha enterado que había hecho el otro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, en la orden de San Benito eso ya no les gusta, lo van suprimiendo, y estos dicen, no, volvamos a como se vivía en tiempos de San Benito, y lo hacen. Van a ser en el año 910, cuando el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, funda el monasterio en la alcaldía de Cluny, que va a estar bajo la dirección directa del Papa. Esto es también importante. ¿Por qué? Porque a medida de esto, entonces las órdenes religiosas ya no dependen del obispo, dependen directamente del Papa. Entonces son como una iglesia dentro de la iglesia. Ya no, el obispo no puede entrar ahí. No les puede decir nada, ¿no? Solo el Papa, pero el Papa tampoco directamente, sino a través del abad. Entonces, ellos van a considerar que el poder temporal debe estar subordinado al espiritual. Y como ejemplo de este movimiento religioso podemos mencionar a Hildebrando, que luego fuera el Papa Gregorio VII. Pero también Cluny se va a descomponer porque se hizo inmenso, inmenso, inmenso. Como ya vimos en el mapa, tenía sedes por todos lados, y la casa madre de Cluny, el abad de Cluny, prácticamente era como un rey con franquicias por toda la Europa occidental, un enriquecimiento tremendo. Las iglesias que son románicas empiezan a tener mayor complejidad. Aquí tenemos una maqueta del monasterio de Cluny, porque este monasterio desapareció con la Revolución Francesa. ¿Ya? Cluny desapareció. Pero aquí está la maqueta, como era. Imagínense, este complejo era impresionante. Y vienen y dicen un grupo de monjes se aparta, ¿verdad? Se aparta de ellos y dice, no, tenemos que volver otra vez a lo de San Benito. Y el abad Roberto se va a instalar en Cister, un bosque de Francia, donde va a establecer un monasterio, inspirado también en las reglas de San Benito, que luego van a tomar el nombre de los Bernardos, en honor a San Bernardo, uno de sus mayores exponentes. Vamos a ver, si Cluny, miren, Cluny lo que va a hacer, como ya vimos que se expande por toda Europa, y son como una especie de franquicia, y perdonen la comparación, es como, por ejemplo, los McDonald's son iguales en todas las partes del mundo. Bueno, Cluny va a establecer que todos los monasterios cluniacenses tienen que ser igual a la casa madre. ¿Ya? La casa madre, que es el Cluny en Francia, adopta el románico. Y por tanto, como todos los demás tienen que ser igual, expanden el románico, y por eso es que el románico es el primer estilo global para su época. El Cister decide que no van a poner ninguna decoración en los monasterios porque tienen que volver al estilo de pobreza. Entonces, Cluny difunde el románico, pero el Cister va a ser la transición entre el románico y el gótico. Ya vamos a ver algunas muestras de esto. Bueno, el acto fundacional de Cluny es con el abad Vernon y Guillermo de Aquitania. Van a tomar nuevamente la reforma de la regla de San Benito, y es un modelo de iglesia feudal propiamente dicho. El abad es el superior, electo, pero en un momento dado va a ser hereditario. Pero si no tienen hijos, no tienen hijos. Me refiero a que mi hermano fue abad, yo voy a ser abad, mi sobrino que también va a entrar va a ser abad, y el sobrino de mi sobrino va a ser abad, o el hermano de mi sobrino. Entonces se va a quedar en esa línea, ¿de acuerdo? Muy jerárquico, y es también donde vemos que dentro se van a reproducir el sistema social feudal. ¿Quiénes van a ser la especie de señores feudales dentro del monasterio? Los monjes. Y el rey de los señores feudales, el abad. Y luego ya tenemos a los legos, que son los que se dedican al trabajo, y luego alrededor van a haber pueblos que dependen del monasterio correspondiente. Por eso a Cluny se le denominó un imperio. Y es una reforma de la orden benedictina. Se va a fundar o se va a crear el 11 de septiembre del 910 con 12 monjes. En ese periodo, en el siglo X, XI y XII, va a haber una explosión de reformas.
insisto, quieren volver a los idearios originarios del cristianismo. Y entonces, Cluny significa la necesidad de esas transformaciones. No significa eso, digo, lo que hicieron, su espíritu. Y aquí está, ¿verdad? Este es Cluny y va a ser se va a extender por todos los países de Europa Occidental, europeo, y que en su momento de apogeo llegó a reunir en conjunto cerca de 1.200 monasterios que van a depender de él, del gran abad de Cluny. Cada monasterio también tiene a su, digamos, su superior, pero esos superiores están supeditados a este abad, ¿ya? Se va a llevar una vida regular fundada en la observancia de la regla de San Benito, pero ya como dijimos, como en todos los sistemas, se va a ver una descomposición y tenemos la orden del Cister, que es una orden monástica reformada, y su origen se remonta a la abadía del Cister por Roberto de Molesmes en 1098, como vemos casi un siglo después. Debe su considerable desarrollo a Bernardo de Claraval. Este Bernardo de Claraval va a ser como el gurú de la época, ¿ya? Su influencia y su prestigio personal hicieron que se convirtiera en cisterciense, más importante del siglo XII, aunque no fue el fundador, pero sigue siendo todavía el maestro espiritual de la orden. Es decir, para los del Cister no es tan importante Roberto de Molesmes, sino San Bernardo de Claraval, que va a ser el que va a establecer todo. Una orden francesa, como pueden ver, la flor de lis característica de la monarquía francesa aparece aquí. El carisma de esta orden no va a formarse en un solo día. Como dice el Exordio Parvo, que es uno de sus textos que leen frecuentemente, se fue configurando juntamente con el primer desarrollo de la orden a lo largo de unos 70 años, durante 4 generaciones, hasta el último tercio del siglo XII, y va a fijarse lo que se denomina la Carta Caritas de 1165, que es su regla. Se van a inspirar en San Benito, pero cada uno le va a ir metiendo cositas para perfeccionarla, y va a llegar a tener pues algo más característica. La orden de Cister prescinde de adornos. En consonancia con los preceptos de su orden de ascetismo riguroso y pobreza, consiguiendo unos espacios conceptuales, limpios y originales. Su estilo se inscribe en el final del románico, con el elemento del gótico inicial, lo que se va a denominar estilo de transición. Va. Ya tenemos aquí la foto, ya vimos aquí la descripción, ya dijimos que tiene espacios limpios y originales. ¿Cómo vamos a lograr el efecto de limpieza en un edificio? El efecto de limpieza es por medio de la luz. Y por eso vemos esto. O sea, si uno, digamos, no es muy versado en arte y entra aquí y uno dice, ¡ay, qué lindo el gótico! No es gótico, es estilo cisterciense. ¿Ya? Entonces se dirán, ¿pero por qué no es gótico? Por una sencilla razón, porque no hay arbotantes. ¿Ya? Por eso es un uno. 2, todavía sigue predominando el muro como forma de sustentación de la estructura. Pero sí, ya hay unos elementos que empiezan a prefigurar el gótico, que es la utilización de la bóveda de nervadura, que es esto. En la bóveda de nervadura, la pieza clave para la sustentación de esta bóveda es esto, donde está el cursor. Aquí, si yo quitara esto, claro, no va a pasar, no se va a caer, pero ya las fuerzas ya no se están transmitiendo, ¿ya? Porque esto es un transmisor, esto es como un transmisor que manda la fuerza hacia los laterales. Estos laterales tienen esta especie de pilarcito aquí, que es la que permite que esta tensión caiga sobre el muro, que es esto, ¿ya? Aquí todavía vemos muros muy gruesos, pero ya hay un intento de hacer ventanales más amplios.
porque necesitan luz. Este es el refectorio. ¿Qué es el refectorio? Era el lugar donde comían. Aquí comían los monjes. Y este púlpito que ven aquí servía, porque mientras aquí los monjes estaban comiendo, aquí alguien estaba leyendo o la vida de San Bernardo, o las ideas de San Bernardo, o la regla, o algún salmo, según, ¿verdad? Porque según fuera el tiempo, así era como se iba estas lecturas. Y todos calladitos, ¿verdad? Solo oyendo. Pero miren, es un espacio impresionante. Y aquí vemos el esplendor de la cartuja de Miraflores, donde también, si tuviéramos un ojo menos avisor, pensaríamos que estamos ante el gótico, pero no, ¿verdad? Este sigue siendo arte de transición entre el románico y el gótico. ¿Por qué se llama románico? Porque es la continuidad de las estructuras del estilo romano tardío. Y entonces van a seguir reproduciendo. El románico va a ser de muros gruesos. Vamos a ver, aquí ya lo vamos a poder explicar mejor. Ya que me fui como a 1000 por hora, vamos a explicar ya con la maquetita. ¿Dónde está la maquetita? Aquí está. Muros muy gruesos, como pueden ver aquí, ¿verdad? Esto van a ser sostenidos por estas capillitas radiales que están aquí. Se le llaman capillitas radiales. Que son esto. Que sostienen estos muros. Las ventanas, pues hay ventanas, por supuesto, pero no permiten que entre mucha luz. ¿Ya? Y ya vemos contrafuertes. Empieza a perfilarse la posibilidad de contrafuertes. Aquí tenemos una abadía cisterciense donde vemos este gran ventanal aquí. Los grandes ventanales, ¿verdad? En la cúpula con dos tambores. Estos son tambores. Están marcados por los ventanales 1 y 2 que están aquí. Y además tienen una linterna. Si ustedes se dan cuenta, en esta maqueta, las cúpulas no tienen linterna, es decir, no hay una luz que entre desde aquí para acá al interior. Aquí sí. Esta es una de las grandes diferencias que empezamos a distinguir. Si me estoy enfocando en este edificio, no en este, es porque este fue una adaptación posterior, porque es barroco, pero este sí es de la fase de transición entre el estilo románico, que va a encarnar Cluny, y el estilo gótico, que es ya no un estilo de órdenes religiosas, sino de los burgos, de las ciudades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Me voy a poner la cámara. ¿Alguna situación que quisieran que profundizáramos? No, bueno, entonces les anuncio, el próximo martes vamos a estudiar las cruzadas, porque estamos en plena Edad Media, entonces vamos a hablar de las cruzadas, que las cruzadas no es más que el inicio de lo que posteriormente denominamos el mercantilismo. ¿Ya? Así como los monjes van a ser los que van a establecer el modo de producción feudal, que es una economía agraria no comercial, las cruzadas lo que van a hacer no es más y menos que abrir el comercio, estimular el comercio, estimular el mercantilismo y van a estimular profundamente las ciudades, los burgos. Gracias a las cruzadas es que se va a tener eso. ¿Por qué? Porque las cruzadas, como lo veremos, va a haber un momento en el cual se les ocurre ir a sacar, a saquear Constantinopla, se llevan reliquias, se las llevan a las iglesias y el estilo gótico empieza con todo su apogeo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir a ver esas reliquias y eso va abriendo caminos y esas rutas a esas peregrinaciones llevan consigo comercio y se van a empezar a establecer las ferias, se van a establecer los mercados y posteriormente en la ruta van a aparecer
pequeños pueblos, en fin. ¿En los monasterios se volvieron señores feudales? Sí, los abades eran señores feudales, Alejandro. Por eso es la necesidad de esos cambios que hubo. Primero, en la orden de San Benito, que empiezan los de Cluny, que no quieren eso, después caen en eso y vienen los del Cister. Y después, como la cuestión no cambió, es cuando vienen los órdenes mendicantes donde dicen no podemos tener títulos. Y los que entran a esas órdenes tienen que renunciar a su título. ¿Ya? Y por eso van a ver ustedes que hay ciertas órdenes que se cambian el nombre. Para demostrar, ya renuncié a la vida que tenía y aquí soy otro. ¿Verdad? Por eso. ¿Qué pasa en el monasterio femenino? Lo mismo. Lo mismo. Las nobles siguen con sus títulos de nobles. El monasterio de la Concepción en Antigua, por ejemplo, estaba la celda, que consistía en la habitación de la monja y un pequeño baño con su pequeño comedor y digamos, un cuarto de servicio donde vivía la lega que la asistía o las legas que la asistían. Entonces la señora entraba con todo su servicio al monasterio, ¿no? Y tenía su patiecito solito para ella, invitaba a sus amigas monjas y las otras lo atendían, ¿no? Simplemente lo que hacían era cambiar de forma de vida, se ponían un hábito y tal, pero su título no lo dejaban. Por supuesto que no. Y eso es precisamente lo que usted dice de ser señores o señoras feudales, porque también hubo señoras feudales, no se les olvide. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? No se queden con preguntas. Si no, pues nos quedamos aquí y nos veremos el próximo martes para estudiar este proceso de las cruzadas, el origen de las órdenes militares, entre ellos los templarios. Y acuérdense que por ellos es que está el viernes 13, que fue cuando mataron en la hoguera al último superior, el abad de los templarios. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Ya nos falta poquito. Cada vez nos estamos acercando más a las vacaciones. Que descansen, que pasen feliz noche. Hasta el próximo martes. Buenas noches, gracias. Igualmente.